Hola, mi nombre es Penélope y este es el canal de los discípulos de Armitage, un canal dedicado a los juegos de mesa, y hoy traemos otra edición de La Gaceta de la Miskatonic. Vamos a empezar con la sección de noticias en las que tenemos que celebrar que hay un récord de ventas para Asmodee en el último trimestre de este 2025. Ya han sacado números y a pesar de que ha habido una caída en Estados Unidos, ya sabéis, por temas de aranceles y demás, es verdad que las ventas aumentaron un 22,2%, teniendo como fuerza impulsora que aquí en Europa se dio un empuje a los juegos de cartas coleccionables. Y seguimos con que Universal Distribution ha firmado un acuerdo con Dice Throne. Pues han llegado a un acuerdo para distribuir en exclusiva este juego con todas sus expansiones y demás. Los que conocéis el juego sabéis de los que hablo, en Estados Unidos y Canadá. Suscríbete. En nuestra sección de juegos de rol vamos a hablar de el Roadmap 2026 para Dungeons and Dragons, o lo que es lo mismo, lo que tienen previsto para este año que tenemos por delante. Nos indican que entre abril y junio le van a llamar la temporada del terror. El 15 de marzo será el 10º aniversario de la maldición de Stad, y por lo tanto han anunciado que van a sacar Ravenloft, los horrores interiores, la baraja de Taroka, los horrores interiores, la pantalla del Dungeon Master o el director de juego, y también de los horrores interiores el paquete de mapas, ya sabéis, para que se pueda jugar sobre una mesa. De julio a septiembre lo que han anunciado es que van a traer la temporada de magia. Ahí dentro tendremos las arcanos desatados, perdón, arcana desatada, caída mortal. Y de octubre a diciembre nos indican que será la temporada de campeones, pero todavía aquí no tenemos ninguna confirmación de lo que van a sacar, así que tendremos que estar atentos. En nuestra sección de crowdfunding vamos a empezar con el Labyrinth Chronicles, que está en GameFound. No es un crowdfunding al uso, es lo que le llaman un GameFound Express o algo así, que quiere decir que no os puedo dar un porcentaje de cómo avanza, simplemente que tienen 1.328.550 euros recaudados, que va a estar hasta el día 18 de marzo a las 20 horas, las 8 de la tarde, que lo presenta a Awaken Realms y que el pledge más barato que tiene es de 89 euros. Va a salir también en español como idioma y dice que tendremos que explorar el laberinto 3D y ayudar a los aldeanos. Y seguimos con Sky Empire New Dawn, también en GameFound. Este fin de semana pasado estaba un 365%, tenía 146.222 euros de los 40.000 que precisaba. Va a estar hasta el día 4 de mayo a las 22 horas, las 10 de la noche. Lo presenta Grey Mash Games y el pledge más barato que tiene es de 120 euros. Es un juego 4X, ya sabéis, de 1 a 4 jugadores, en los que seremos Dopplers, que estaremos en una visión para convertirnos en el emperador del planeta Docteus. Y traemos también Heroes of the Shire, Light and Shadow. Está también en GameFound. Este fin de semana pasado tenía un 392%, tenía 113.078 euros de los 28.837 euros que precisaba. Va a estar hasta el día 31 de marzo a las 15 horas, las 3 de la tarde. Lo presenta Senior Games y el pledge más barato que tiene es de 116,82 euros. También nos indican que va a salir en español, es de 1 a 6 jugadores, es un juego de combate y aventura, porque ofrece dos modos de juego distintos. En unos podremos hacer
una especie de escaramuzas y podremos vivir unas aventuras, y también por otro lado podremos hacer un Battle Boss o lo que es enfrentarnos contra el jefe en este juego. Y ahora, por supuesto, no te pierdas nuestro vídeo con las novedades sobre Dead Men Tales de Zombicide y no olvides suscribirte. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas